Estamos escuchando Perros Callejeros. Bueno, volvimos de... Qué lindos temas musicales que pusieron. No, cómo me gustan los operadores, son unos genios. Ese pum para arriba de este martes 8 de agosto. Estamos pum para arriba. Tenemos a Cristian. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos charlando, no sé cómo surgió el tema este de detección de metales y de la gente que veíamos en la playa con los detectores y unos auriculares puestos, que paseando. Estábamos hablando de decir que qué loco, ¿no? Mirá el hobby que tiene esta gente de estar con los auriculares que son más o menos parecidos a los que tenemos puesto ahora, hablando, con un palito y ¿qué buscarán, no? Tal cual. Bueno, y lo tenemos a Cristian en línea. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Cristian, nada, bueno, yo conozco a Mariela, la señora de Cristian, con la que hice la escuela primaria, y a partir de ahí me enteré un poco de la actividad que básicamente desarrolla Cristian, pero que Cristian metió a todo su, no sé si todo el grupo familiar, pero Mariela también está metida. Es una pyme. Sí, la verdad que, y es un hobby que creo yo que también se convierte en un estilo de vida. Así que bueno, nada, Cristian, por ahí contanos un poquito esta actividad, cómo arrancaste y cómo la desarrollan. Sí, no, toda la familia no, solamente mi mujer. Bien, bueno, es bastante. Pero sí conozco gente que empezó uno y terminó hasta la abuela detectando. Estaba pensando en eso, me lo imaginaba la abuela con el vestido largo, con el batón. Sí, no, en la silla de ruedas detectando de costadito, ¿viste? Sí, es un hobby también, o sea, después que se transforma en algo, viste, común en la vida, como quien me dice, bueno, me voy a jugar al fútbol, bueno, yo me voy a detectar, viste, a detectar metales, como dijeron ustedes. Bien. Así que también es parte de la vida de uno, viste. Pero tú, son esas cosas que llegan. ¿Es un hobby o es un trabajo? ¿Te levantás a la mañana, 7:30, pones el despertador y a las 8 te vas a apuntalar a detectar metales? No, así no. Así hay gente que lo hace eso. Ajá. Pero yo lo tomo como un hobby, no lo tomo como así un trabajo. Sí. Si fuera un trabajo no sería divertido. Claro. Claro. Tal cual. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, decía un tío mío. Claro, tal cual. No, lo mío es un hobby más relajado. Yo cuando me levanto y tengo ganas voy. De ganas tengo siempre, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, se tienen que dar las condiciones climáticas y de marea, todo, ¿viste? Para poder ir a la playa y no encontrarte con un maremoto, ¿viste? Ahí que vos puedas desarrollar la actividad de detectar, ¿viste? ¿En dónde lo haces frecuentemente? En las playas, básicamente se hace en las playas, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos son la joya que perdió la gente cuando se bañaba. Por supuesto, las que son de ahora, son la mayoría, ¿viste? Ni siquiera la gente ya no lleva mucho, ¿viste? Por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de que en la década del 60 en Argentina había mucha guita y la gente usaba mucho oro, ¿viste? Claro. ¿No? Muchos se confunden que era barato, decían, ¿viste? Que era barato, no, había plata, ¿viste? Claro. La gente usaba oro porque, imagínate que era una cuestión de estatus, ¿viste? Como ahora los chicos usan el iPhone número 140, bueno, claro. En esa época, en 1960, 1950... Y todavía se pueden, discúlpame, Cristian, ¿y se pueden encontrar cosas que se perdieron en 1950? Por supuesto, el oro es uno de los materiales más nobles de toda la naturaleza, que por supuesto no fue ni creado ni siquiera en la Tierra, ¿no? Viene del espacio exterior, y es algo que vos le pones ácido y no se rompe, no se derrite, no nada, ¿entendés? Así que vos podés encontrar oro, es más, de hecho encontraron oro, que proviene de los egipcios, y vos lo vas a encontrar digamos, en estado como estaba hace 3.000 años. Bueno, exactamente, claro. No cambió nada, ¿entendés? Pero otros metales, por ejemplo, la plata, depende, ¿viste? Si te pone negro, ¿viste? Pero la mayoría no tiene ningún cambio, digamos, ¿no? Claro, Cristian, ¿y qué necesitas para salir a detectar? Bueno, necesitas un detector y una pala, ¿viste? Por supuesto, una pala especializada para la playa, ¿no? Si vos vas a detectar en tierra, necesitas una pala común. Bien. Si vas a la playa, necesitas una pala especial para la pala, porque imagínate que cavar dentro del agua no es fácil, no es como hacer un pozo y con una pala común porque se te escapa todo, ¿viste? Bien. Necesitas una pala especial que se llama Sand Scoop,
es decir, pala de arena, una cosa así, que es una especie de pala con forma de cucharón que tiene agujeros, ¿viste? Que deja filtrar el agua colando. Y en algunos casos la arena. Claro. ¿Y el detector qué características tiene? Y hay muchos detectores, muchos tipos de detectores. El que usamos nosotros, la característica principal es que son sumergibles, Ajá. que se pueden mojar, caer al agua. ¿Qué costo tienen los detectores de tierra y para detectar en tierra y para detectar en el agua? Mirá, tenés de lo que vos quieras, ¿no? Estás hablando de cualquier costo, ¿no? Porque hay muchos modelos, podés tener modelos súper especializados que no es lo que usamos nosotros, que son para la búsqueda de oro natural, viste, que buscan pepitas muy chiquitas y eso puede salir, no sé, $5.000. Y el detector que podés buscar para comprar para vos, para salir, puede salir $60.000, no sé, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, está bien. Hay muchos. Para aquellos que quieren introducirse en este hobby, Sí. estarían en el orden de los $60.000. Sí, para los que quieran introducirse en el hobby, les recomiendo que lo compren afuera, ¿viste? Porque acá los precios son un robo directamente, Claro. ¿no? Porque los que lo venden acá directamente te roban, ¿viste? Primero no saben nada porque te venden cualquier cosa, ¿viste? O sea, si vos vas a detectar en la playa de mar, necesitas un detector que cumpla ciertas características. Si vos vas a detectar en el parque, en el campo, necesitas otro detector. Claro. Hay un detector que cumple, que puede hacer todas las funciones también, pero es otro precio, ¿te Claro. das cuenta? Un detector dual. Entonces vos vas a comprar acá y si quiero ese detector así, llévalo, no te asesoran nada, ¿viste? Sí. Antes, por eso le digo, antes de comprar cualquier cosa, o comprar un detector chino, ¿viste? Que no detecta nada, no te detecta un anillo de oro ni que se lo ponga al lado, les recomiendo que entren a los grupos de detección de metales, ¿viste? En Facebook, y se asesoren con la gente que ya está detectando, ¿entendés? Sí, yo sé Porque que... acá Yo sé, Cristian, que vos que sos un difusor de la actividad, que tenés Sí, un canal de YouTube que se llama Detección Sí. Aventura, Detección Aventura. y que tenés exacto. una cuenta en Instagram que es cristian.fx, Cristian con Exacto, CH, Cristian, Cristian Oseach, sí. tal cual. Cristian, Con lo ¿qué- cual ahí pueden interiorizarse un poco de la actividad. Cristian, ¿qué cosa rara encontraste? A ver, contanos algunas anécdotas puntuales de lugares, horarios y objetos que encontraste y decís, mirá lo que encontré. Sí. Mirá, básicamente todo lo que es de metal suena, pero, o sea, los detectores modernos vienen preparados para qué? Vienen preparados para, digamos, discriminar todo lo que sea de hierro, porque lo de hierro, ¿viste? No tiene valor. Entonces, te encuentras todo lo que es de plomo, bronce, cobre, oro, plata, platino, todo eso te suena en el detector de una forma que vos decís, a esto vale la pena escarbarlo, porque cuando vos buscas cosas es un tema estadístico. Cuanto más cosas encuentres, más posibilidades de encontrar algo bueno tenés. Claro. No es que vos salís con el detector y te dice, acá tengo oro, viste, voy a acabarlo. No, tenés que hacer 45 millones de pozos para encontrar algo de oro. Y muchas veces, la mayoría de veces, vos vas a detectar y no vas a encontrar oro. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Sí, perfecto. El oro, que aparte es escaso de encontrar, porque aparte está lleno de detectores, imagínate. Aparte que es escaso, es difícil porque no tiene una buena conductividad con relación al detector. O sea, al detector le cuesta mucho encontrar oro. Ah, mira. Es uno de los metales que más le cuesta, ¿viste? Por ejemplo, por eso los especializados. ¿Y qué encontraste? Un rara avis. ¿Y qué encontraste raro? Sí. Lo que encontrás raro, que vos que te da una sonrisa literalmente, porque sale del agua, es una dentadura de esas que Con oro. literalmente sale del agua una sonrisa, ¿viste? Porque sacás unos dientes y primero te cagás de risa, y después te imaginás la situación en que la perdió la persona que se estaba bañando y pierde la parte de adelante y de arriba de los dientes, por supuesto. Cualquier cosa que se te caiga del agua no la encontrás más, 0 segundos, no desaparece, no lo encontrás nunca más. Por más cristalina que sea el agua, pierde la vela y desaparece. ¿Y a qué playas vas? Imaginá a la gente que estaba en el agua bañándose No, y tremendo. la dentadura, ¿no? Salió sin dientes. Que tenía programado ir a comer un asado después de bañarse en el mar y se le suspendió la ingesta. Claro. No, con lo que vale una dentadura, ¿te imaginás? Si encima tenía metales preciosos. No. Cristian, Sí, todo, sí. escúchame, este hobby tiene como se acerca o se está emparentado con la historia y con la arqueología, porque en esto de las búsquedas no solamente encontrar oro, sino también elementos con valor histórico.
Claro, sí, no es lo que buscamos nosotros, pero podés llegar a encontrar algo de... Pero te puede pasar que encuentres algo que... Puede llegar a pasar, ¿viste? Yo te digo las cosas que encuentro las dono porque no me interesa a mí, claro, cosas históricas, ¿viste? Pero pues, sí, puede llegar a pasar. De hecho, yo tengo varios videos donde hago las donaciones de las cosas que encuentro, ¿viste? Pero no es lo que buscamos porque no tiene, digamos, qué sé yo, en otros países, digamos, se puede hacer eso, sí, pero acá en Argentina no. Claro, y en estas no cuestiones... se puede porque no, decilo, sí. No, porque no se puede porque, si bien en la ley dice que las monedas y las cosas, los objetos que vos encuentres son, digamos, parte del patrimonio, pero tienen que ser de sitios arqueológicos. Lo que pasa es que ¿cuál claro, es un sitio arqueológico? Tal cual. Directamente, ¿entendés? Sí. Pero bueno, los sitios que vamos nosotros básicamente son playas donde perdió la gente, cosas la gente que se baña, ¿viste? Claro. Pero puede ser que se haya bañado una persona en, qué sé yo, 1850 y haya perdido algo, ¿viste? ¿Entendés? Claro. O qué sé yo, desembarcó alguien y perdió y encontraron cosas y perdió un botón. Claro, y encontraron cosas así en la costa del Río de la Plata, ¿ustedes? Sí, vos sabés que yo encontré una vuelta, encontré un botón que había perdido el Regimiento 88 y que desembarcó, creo que la segunda vez o la primera vez, no me acuerdo bien en este momento, del batallón inglés, ¿viste? Que de las invasiones inglesas, ¿viste? La invasión inglesa, sí. Del Regimiento 88. Encontré un botón y por supuesto se lo doné automáticamente. Ya creo que deben tener 450 botones de eso, pero claro. todavía, No, pero no tiene ningún tipo de valor para mí, de ningún tipo, bueno. ¿Eso dónde lo encontraste, Cristian? En Punta Lara, porque desembarcaron en Punta Lara los tipos y después fueron para Buenos Aires. Claro. Más o menos la historia. Eso fue en la segunda invasión. Creo que fue la segunda, sí, que bombardearon Fuerte Barragán. Fuerte Barragán y después no había nadie, y después se fueron para Buenos Aires. Pero bueno, cuando desembarcaron, imagínate, creo que bajaron como 10.000 tipos, perdieron botones, armas, lo que puedan haber perdido, y bueno, la gente inclusive ha encontrado a vista armas, pero bueno. Claro. ¿Y dónde vas a detectar? ¿A dónde vas a detectar aparte de...? Yo voy a detectar a Plaza de Río y a Plaza de Mar. ¿Y generalmente dónde vas? ¿Por acá? Y acá podés ir a Punta Lara. A Punta Lara, podés ir, no sé, a La Barandra, podés ir al río de Quilmes también. Ajá. ¿Y en tierra detectás, no? Sí, a veces detecto en tierra, me voy al Parque Pereira, puede ser, ¿viste? Pero más me gusta de playa, ¿viste? Claro. Ahí donde buscan lugares donde se congrega mucha gente y exista la chance de que se pierdan cosas. Sí, bueno, pero el Parque Pereira no debe ser un lugar donde no deben estar los detectores. Sí, pero hace años era un lugar de esparcimiento público. No, por eso te digo, claro. Pero no debe haber muchos, ¿o sí, o van? Sí, vos sabés que yo encontré oro ahí en el Parque Pereira. Pero lo que pasa que a diferencia del río, lo que tiene es que la gran contaminación, ¿viste? Porque hay muchas tapitas, claro, cosas que tira la gente, ¿viste? Y es una cosa bastante molesta porque estás constantemente sacando cosas, ¿viste? Está bien. Porque en el río, digamos, es mucho más limpio, ¿no? Pues todas las tapitas, todo eso se va pudriendo. Claro. Y va quedando lo bueno, nada más, digamos. Claro, y también el flujo del agua también va renovando y va moviendo todo eso y hace que aparezcan cosas todo el tiempo. Sí, bueno. Sí, a pesar de... le estamos dando al río, siguen saliendo cosas. Claro. Bueno. Cada vez cuesta más, por supuesto. Al principio íbamos y encontrábamos 5 anillos de oro por día, ahora... Claro. Además la actividad proliferó y cada vez hay más gente. Yo, a partir de que Mariela me contó, yo nunca vi a nadie. Y a partir de ese día, iba donde iba, me encontraba un tipo que estaba detectando. Y eso... No sé que yo en Punta Lara cuando empecé era yo solo, ¿no? Ya te digo. Bueno, y después, hice los videos de YouTube y empezaron a aparecer por todos lados, ¿viste? Y bueno, difundir la actividad también, difundir la actividad también conlleva esto, ¿no? A que aparezca cada vez más gente. Es algo que también te atrapa. A mí las cosas que me han ido contando, la verdad que el tema de la historia detrás del elemento que se perdió, esto que decía vos del tipo que perdió los dientes, cómo salió del agua todo el tiempo, lo que lo debe haber buscado y que no pudo haber encontrado, todas esas historias también que hay atrás de cada cosa, también a uno lo va llevando, y más cuando encontrás cosas que tienen alguna cuestión histórica, una medalla que tenga una fecha que te lleva a esa fecha y pensar qué hacía esa persona en ese lugar y lo que perdió, la verdad que es atrapante.
Así es muy bueno y por supuesto, viste como ya te decía, volviendo al fútbol, viste como estuvimos antes, viste que, o sea, lo importante es encontrar algo de oro, viste, vos salís con la idea de encontrar algo de oro. Vas por el oro. Entonces, si cuando encontrás un anillo, una alianza de oro, es como, viste, como si hubiera metido el gol. ¿Entendés? Claro. Entonces es muy atrapante, por más de que la mayoría de las veces, y sobre todo cuando recién empezás, no vas a encontrar nada, ¿viste? Claro. Pero, o sea, al principio valorás cada hallazgo, después ya, viste, encontrás moneda y claro, ya empezás a ser más selectivo. Sí, claro, cuando pasa el tiempo ya querés oro sí o sí. Es más, al principio, viste, encontrabas un anillo de 2 gramos y te volvías loco, viste, porque bueno, sale caro el gramo de oro. Claro. Pero ahora si no tiene, no sé, 20 gramos no le da bola tampoco. Exagerado, tío. Está muy selectivo, claro. está muy fino. Andás a ver lo que debe haber encontrado para llegar a... Ya nos va a contar, yo creo que lo vamos a llamar de nuevo. Sí. Cristian, nos tenemos que estar despidiendo porque se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a una tanda comercial, pero te vamos a llamar de nuevo porque es muy interesante el tema. Bueno, Cristian, un gusto y muchas gracias por el tiempo. Vamos a recordar tu canal de YouTube, que es Detección Aventura, para aquellos que quieran empezar a introducirse en el tema. Y bueno, nuevamente muchas gracias y un gusto. Bueno, gracias por llamarme, por interesarse, gracias. Bueno, vamos al cortecito, somos Perros Callejeros 95.3 en la ciudad de La Plata, 90.5 en San Martín de los Andes. Vamos al corte, interesantísima la charla con Cristian. Mira, ya estaba pensando en los lugares, me voy a comprar un equipo y estaba pensando en los lugares donde puedo ir a detectar que no he visto gente. Ya... Son bastante reacios a decir dónde van. No, porque evitan, lugares, porque evitan que vayan otros. Me estoy imaginando lugares vírgenes, los cuales no voy a decir. Claro, hay que mantener. Y después encontrar algo, bucear de qué se trata el objeto encontrado y escribir alguna historia. Aparte, viste que ya nos estamos poniendo grande y no podemos correr 20, 30 kilómetros como hacíamos antes. Esto es como jugar al golf. Claro, es como jugar al golf. Va despacito, qué sé yo, en una horita me voy a mojar las patas. Y de paso disfrutás, meditás, estás en contacto con la naturaleza. Está buenísimo. Yo, te digo, lo voy a hacer. Nos vemos en un ratito. Perros callejeros.